Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy estoy un poquito tarde, pero tenía ganas de traerles este regalito. A veces andamos un poquito contentos, queremos compartir también y dije, voy a traerles un regalito a nuestra gente para que vayamos sabiendo un poquito más de muchas cosas que ustedes pueden aprender, de las cuales usted no sabe y que posiblemente le va a interesar. Así que un saludo muy cordial para todos, donde quiera que se encuentren. Muchísimas bendiciones, que estén gozando a plenitud de mucha salud y también pues cuidándose del frío en cualquier lugar que estén. Muy preocupada también por sismo, que este temblor que ha habido por los lados de California. También aquí lo habíamos dicho muchísimas veces, lo hemos dicho aquí, que venía algo grande para California y ha estado así viniendo muchas cosas unas tras de otras. Así que mucha atención para los del lado de California y también que Dios los bendiga y los cuide a toditos los que están en California y que han pasado también sus buenos sustos ahora y en otros tiempos también. Así que siempre apegados de Dios y alabando a Dios para que todas las cosas mejoren y estén cada día mejor. Ahora le digo también a todos, bienvenidos los que quieran escuchar este programa de hoy. Es un programa sencillito. Vamos a hablar de la antigüedad. Tantas cosas lindas que hay de la antigüedad, son preciosas todas las cosas que aprendemos de la antigüedad. Existían sacerdotes que de verdad eran muy interesantes. Estos sacerdotes se conocían con el nombre de augurio. Ya saben que el nombre de augurio es muy también usado y utilizado en todo esto de las mancias, cuando se hacen oráculos, cuando se hacen adivinaciones, cuando se hacen también mancias, que son de muchas formas las mancias. Pues todo esto tiene que ver también con esta palabra de los augurios y también todo lo que se llaman pues sortilegios y muchas otras palabras que son de verdad de valor de la antigüedad. Pues en el pasado, en la antigüedad, en aquello de lo que estamos hablando del Imperio Romano, había unos sacerdotes llamados augurios. Estos sacerdotes les gustaba muchísimo también dedicarse a realizar presagios, como se hacen hoy en día, muchísimos presagios, predicciones, podrían llamarse también, y profecías. También ellos encontraban siempre aquella forma de encontrar las señales para enseñar a su gente cómo a través de las señales podían asimismo predecir el futuro a diferentes personas y a diferentes situaciones que podían acontecer. Así es que este es un tema importante también para que lo pueda meditar, asimilar y aprender. Para estos sacerdotes del pasado que les gustaba andar haciendo estos augurios y que hacían profecías por todas las señales que veían, ellos interpretaban cada señal que veían, una forma de comportamiento en las personas. Pero miren lo que está pasando hoy. No solamente podemos ver el comportamiento que hay en las personas, sino el comportamiento en los animales, a veces comportamiento en las plantas. La naturaleza tiene muchos comportamientos que también nos dan señales y tenemos que aprender de las señales para así mismo también saber cómo anda la atmósfera, cómo están las cosas a nuestro alrededor y qué es lo que está anunciando estas señales. Pues estos sacerdotes augurios también sabían notar, sabían como apreciar las señales que venían también de una persona y que venían también de los animales y como les digo, de todo porque solamente pudiendo acatar, percibiendo señales, podemos a veces defendernos de muchas cosas. Se dice también que estos hombres de la antigüedad, estos hombres romanos, que eran los sacerdotes augurios también, eran hombres muy emotivos, eran también hombres que eran sensibles. Además, se dice que de estos hombres sensibles también había una tremenda intuición en ellos. Esta tremenda intuición, pues la cargaban ya desde nacimiento y por eso eran sacerdotes augurios. Eran muy reservados también. Aparte de reservados, tenían mucho respeto por las profecías que hacían y por todas las señales que recibían. Las recibían con calma en todo momento y también muchas veces
hasta se guardaban de algunas otras señales para no tener que decirlas, como en realidad se debe de hacer cuando uno puede percatarse a percibir muchísimas señales. Hay algunas que podemos callarnos y no decirlas porque algunas no se pueden decir y así estaríamos mejor callándonos algunas cosas para que no sucedan. A veces también cuando se habla suceden las cosas y si no se habla también suceden. Así que estos sacerdotes augurios tenían todas estas formas de cómo percibir todas las señales y también cómo poder predecir todas las cosas que podían ver hacia el futuro. Ellos eran bastante inteligentes, bastante buenos y muy buenos para interpretar todo aquello que de verdad querían predecir y hacerle saber a las demás personas sobre las señales para que se pudieran percatar. Y no solamente eso, sino también como ayudar, porque a veces hasta viendo las señales de las personas podemos verlas si son buenas o malas y podemos también a veces hasta estar a salvo cuando vemos a una persona que está con un comportamiento un poquito extraño. Lo mejor, si no sabemos que ese comportamiento es algo genuino de esta persona, lo mejor es apartarnos y observar qué le pasa a esta persona, por qué está haciendo estos comportamientos tan extraños, por qué tiene esta forma de comportarse y en qué ha cambiado. A lo mejor antes no era así y ahora es diferente. Entonces hay que vivir también viendo todos estos cambios que las personas van teniendo día con día y por qué van cambiando. Algunos porque también se dejan envolver mucho por la semilla de la oscuridad, por la semilla del mal y entonces van haciendo cambios y las personas a veces ni cuenta se dan cómo están haciendo sus cosas, cómo es que están asimismo haciendo un espectáculo, sea bueno o sea malo. Por eso hay que estar muy pendiente a las señales y también saber que las personas hay que tener cuidado dependiendo el comportamiento que le estamos viendo. Pero si usted también se pone a observar los animales, también podemos percatarnos de salvarnos hasta de la mordedura de un animal, del ataque de un animal o de cualquier cosa que este animal puede hacer, ya que nosotros estamos viendo que hay un comportamiento también en este animal muy diferente a su manera de ser. Pero igual también podemos ver las plantas, como podemos ver cambios en las plantas, cambios en los árboles, cambios en la tierra, cambios en el agua, cambios en los mares. Hay muchas señales que podemos percatarnos hasta del aire también para poder estar a salvo y estar mejor, más en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Lo mejor es ayudarnos con estos mensajes que nos traen estos sacerdotes augurios que son del pasado. También estos sacerdotes augurios tienen su fecha de cumpleaños y vienen cumpliendo años el 20 de enero. Cada mes que sea enero y el día 20 están estos sacerdotes augurios cumpliendo años. Y muchas cosas pueden pasar en los días 20 de enero, porque son estos sacerdotes antiguos de la antigüedad que hacían tantas predicciones y acataban tantas señales para predecir. Así que cuántas cosas podemos ver en cada 20 de enero. Los pongo a pensar un poquito, ¿verdad? ¿Qué vendrá este 20 de enero en este año 2025? Pues vamos a acordarnos siempre de que este 20 de enero cumplen años todos estos sacerdotes augurios, estos hombres que tienen también esta forma de diáconos, porque estos eran diáconos también. Saben que diáconos es antes de ser un sacerdote y eran diáconos también que en algún tiempo también por alguna razón sufrieron terribles maltratos y eran como mártires. Por eso recibían muchos martirios. Y de esa manera, pues también en esta orden de lo que estamos hablando, de los sacerdotes augurios también, eran también hasta, podían ser hasta emperadores, podían ser también unos personajes muy grandes, pero esto no se cabe a decir que no eran hombres también, que sufrieron como lo que sufre también hoy el ser humano. Estos hombres también eran perseguidos por los términos de lo que perseguían las brujas también, como cuando decían que perseguían las brujas, pero
las personas están equivocadas porque estamos hablando de las brujas hechiceras, no las brujas buenas de la naturaleza, que tienen que ver con la antigüedad también y que son las dueñas y maestras y las reinas y las diosas de la naturaleza. Entonces, por eso hay que saber interpretar todas estas personas de la antigüedad que predecían profecías, predicciones, acataban señales y nos daban muchos mensajes a todas las personas antiguas que podían ahí mismo, yo diría, como acatar una de estas señales para poner sobre aviso o en aviso a las personas que les escuchaban, ya que eran muy escuchados estos sacerdotes augurios. Así que ellos también cumplen años el día 20 de enero y son hombres grandes, interesantes, pacíficos, inteligentes, y la verdad es que hay que tenerles respeto cuando hablamos de augurio. No es solamente porque estamos hablando de la palabra, que es un augurio, sino estamos hablando de sacerdotes de la antigüedad que llevaban también este cuyo nombre. En el tiempo de hoy en día se puede encontrar uno que otro por ahí que cargue todavía estos nombres. Hay nombres a veces un poquito extraños y puede todavía encontrarse a una persona que ande con estos nombres, que lo cargue, que le han puesto este nombre y lo esté teniendo. Así que también para todos estos que cargan este nombre de augurio, pues todos los que tengan vida saben, aprovechen todo esto de poder también apreciar las señales y poder predecir como estos antiguos sacerdotes de la antigüedad con su nombre llamado augurios. Así que hoy quería enseñarles esta partecita de ustedes para que puedan aprender más y también dándole las gracias al chat de socios que son tan contentos, aprendiendo muchísimo en nuestro chat de socios, que aprenden bastante de verdad y que yo muy contenta cuando aprenden y están contentos. Pero hoy quise compartir esta enseñanza con ustedes para que puedan saber más, para que puedan acatar las señales, para que puedan ver de que desde el futuro hasta la antigüedad estamos basados y viendo señales para poderlas interpretar. Toda señal trae una interpretación buena o mala, así que prestar atención a las señales. También quiero agradecer a todas las personas que nos dan estas super regalías aquí en YouTube, todas las personas que nos dan super gracias aquí en YouTube. Gracias, gracias, que se les multiplique más y que de forma bonita y bendecida venga para atrás super gracias. Así que yo también, por su voluntad, que lo hacen de manera voluntaria, agradeciendo también a nuestro canal, como pueden estas personas también dar sus super gracias. Yo les agradezco y les deseo, pero mucha abundancia a nivel personal, a nivel de su familia y a nivel de todas las cosas que le rodean. Así es que esto para todas las personas que siempre nos están dando sus regalías y que nos dan estas super gracias. También tengo por acá un papel donde tengo un recordatorio para un regalo. Recuerden que estamos en Navidad y quiero que manden sus regalos con tiempo para que le lleguen con tiempo. Es importante que los regalos los manden con tiempo. Están un poquito atrasados los regalos de Navidad y a veces las personas están pues que si llegó el regalo o no. Yo he enviado un regalo de Navidad muy especial para una persona en New York. Esto es allá por Flushing, New York, bueno, que también es parte de Queens. Por ahí por Flushing, en New York, es parte de Queens. Y bueno, le voy a decir a la persona que le he enviado este mensaje que es un regalo muy especial. Y le estoy mandando este mensaje para que esté atenta a la puerta cuando le toquen su puerta, porque es un regalo muy lindo que va a recibir. Y esto es en Flushing, que también se le llama Queens, y es en el apartamento, va directo a un apartamento 533 y el área es también el 11367, para que sepan que va bien dirigido, que no va equivocada la dirección. También va a recibir esta persona este regalo que viene directamente de la corte para que lo pueda firmar y lo pueda dar por recibido. Así que esté atenta a esta señora que le he mandado este regalito, que lo va a recibir como un gran regalo de Navidad también para esta personita que vive en este apartamento que es 533 y el área es 1113
o sea, 113 67. Es así como se puede llamar, 11367. Estos son los números de la área code para que vea que su encargo fue bien mandado y como viene de parte de la corte, con más razón, pues no se van a equivocar cuando le llegue su regalo a la puerta de su apartamento. Esté atenta a la señora que con mucho cariño le hemos enviado este regalo que le va a llegar ahora en Navidad. Bueno, así lo dejo hoy con muchas sorpresas en este pedacito de chat que les he traído a esta hora, a este punto y hora, con mucho cariño para todos y aprendan más de las señales, que las señales son las que nos van a estar enseñando hoy en día. Aquel que no aprende de las señales, pues no tiene de qué aprender, porque hay que aprender de las señales en estos tiempos que estamos en estas vidas así de un vaivén, ¿verdad? Que nunca se sabe, pues usted no menosprecie las señales y aprecie estas señales como algo muy bonito y que le puede traer un buen presagio, un buen augurio, o bien sea a lo contrario, pero vamos a saber interpretar todas las señales. Este es un mensaje de Moira Victoria. Suscríbase a nuestro canal para que no le falte ninguno de estos videos de enseñanza, ninguna de estas sorpresas. Suscríbase a este canal, nos regala un like si le gusta nuestro video y también visiten nuestra página web para las consultas espirituales. Estoy bastante llena y gracias a las personas que me consultan a diario, ay, que están contentísimos, que saben que esto es de verdad una buena consulta espiritual, como no las hay casi en ninguna parte. Así es que, por favor, usted si tiene su cita, tenga paciencia, que todos van a ser llamados antes de que finalice este año para que tenga su consulta y estén contentos, estén tranquilos y también así puedan dejarse llevar por todo lo que su oráculo le pueda predecir en su consulta. Recuerde que todo esto de las consultas está en nuestro link, o bien sea para que usted vaya a nuestra página debajo de todos los videos. Ahí lo va a encontrar. Gracias a todos por estar aquí. Un abrazo, muchas bendiciones para todos. Les habló Moira Victoria.